El proyecto de vida lo vamos a hacer a través de unas preguntas que yo les voy a hacer y ustedes lo único que van a hacer es dibujar. Con respecto a cada pregunta que yo les haga, van a hacer el dibujo. En la pregunta yo les voy a decir cuándo comienza y cuándo terminaría el proceso. Entonces, la primera pregunta, ¿qué haces en un día entre semana y cómo se visualiza en la próxima semana? Tienen 2 minutos para terminar el primer dibujo. Segundo dibujo. ¿Con qué tareas de la casa te ves comprometido a corto plazo? ¿Con el de la carne? Sí. Tercera, ¿qué es lo que más te gusta de tu vida y deseas mantener en ella? En ese mismo dibujo pueden hacer lo que más les gusta y lo que menos les gusta para que juntemos ahí esas 2 preguntas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo te visualizas con tu familia en 6 meses? Y vamos con la última pregunta a dibujar. Para lograr tus metas, ¿con qué persona de tu familia crees que cuentas? Más, dibuja todos los que consideres pertinentes. O sea, todo lo que ustedes se proyectan, ¿con qué persona de la familia? Si la mamá, el papá, la hermana, el hermano, el tío, ¿quién es la persona que ustedes más cuentan para desarrollar ese proyecto de vida que tienen? ¿Listo? A todos les entregué esta hojita, ¿cierto? La de ustedes está en color. Entonces vamos a hacer la actividad con esta hojita. En esta hojita son las preguntas de análisis de dimensiones. Entonces, déjame a pegar esta hojita. Dame un segundo, voy a explicar con esta hoja y ya te la paso. Bueno, la primera pregunta dice, cuando te digo familia, ¿en qué piensas? ¿Qué aparece en tu mente? Aquí hay unas caritas. Estas caritas no tienen que contestar nada. Lo único que tienen que hacer es marcar. Pregunta 1 corresponde a esta familia. Bueno, ahorita me mandan esta hojita, yo les explico. En la siguiente horna, entonces hay otro juego de caritas, ¿cierto? Entonces lo que van a hacer es, con respecto a esta lista que les aparece acá, le van a relacionar la carita que ustedes correspondan, que pues la que ustedes seleccionan, que le corresponde a cada una de estas palabras. Pues, Pero no tiene que ser diferente. Yo ya expliqué. Puede ser, puedo poner en una misma cajita varias cosas. márcala con tu nombre, Emma. Todas las hojas. ¿Listo? Bueno, chicos, esa era la actividad. ¿Listo? Ya. Julia, ¿qué usted va a hacer con eso? Nos van a... En esta actividad que corresponde solamente a los padres, ¿cierto? Vamos a revisar lo que es la inteligencia emocional, les voy a dar unos conceptos de inteligencia emocional
Y luego vamos a hacer una actividad que es con unas tarjetas. Con esas tarjetas lo que vamos a hacer es que cada tarjeta yo les voy a hacer una pregunta, o sea, sacan la tarjeta y esa tarjeta viene relacionada con una pregunta y ustedes van a responder a ella pues cada una, ¿listo? Vamos a escribir y luego socializamos la respuesta. ¿Listo? Entonces cada una puede ir cogiendo por ahora una hoja. La inteligencia emocional es aquello que nos permite tener como control frente a situaciones de caos, pero que me permite estar como estable y me permite actuar no desde la rabia, desde el malestar, o que por ejemplo entonces mi hijo se portó mal y lo primero que yo hago es ir a pegarle, gritarle, sino que se trata es de, hey, ¿cómo espero que se me baje como la rabia? Pero cojo los argumentos y tampoco dejo pasar como el momento, o sea, porque a veces lo que hacemos es que dejamos que o reaccionamos reactivos o nos quedamos callados y dejamos pasar el momento. Entonces lo importante es como estar claros frente a cómo voy a abordar la situación de manera que sea tanto productiva con los hijos como para nosotros como padres. Es muy importante en el tema de la inteligencia emocional conocerse a uno mismo y conocer sus sentimientos, ¿cierto? ¿Qué es conocerse a uno mismo? Pues poder identificar qué son las cosas que a mí me saltan, donde yo considero que tengo unas debilidades y donde considero que puedo potencializar. Cuando yo tengo conocimiento sobre ese tipo de actitudes, sentimientos, reacciones que puedo tener, lo que logro es poder hacer como el antídoto para cuando tenga situaciones donde me las expulse, yo inmediatamente poder reaccionar de manera positiva o con inteligencia emocional. Es muy importante saber expresarse emocionalmente, porque no es solamente las palabras, muchas veces nosotros tenemos el lenguaje corporal. Entonces no decimos nada, pero el niño nos está diciendo algo, el adolescente, la hija, el hijo, y nosotros somos con la gesticulación como casi, no me importa lo que me estás diciendo, o es demasiado ridículo, o estoy furiosa, y aunque no lo expreso, igual con mi cara y eso estoy viendo que estoy incómoda a la otra persona. Entonces la importancia de también hablar con mi lenguaje corporal. Es muy importante el saber escuchar y aproximarse al otro, o sea, que si el otro no está hablando, si está callado, también entender por qué está callado, qué le estará pasando a esa persona y en especial el tema de los hijos, ¿correcto? Hay que aprender a controlar las emociones. Lo más importante de las emociones ante todo es el enfado. Es la emoción más, digamos, donde somos más vulnerables porque normalmente ahí es donde reaccionamos físicamente y les pegamos a los hijos o con las palabras, y tenemos palabras que son, pues minimizan a los niños, como usted es muy bruto, usted siempre lo hace mal, usted tal cosa, y son esas palabras que terminan condicionando a los chicos en todo su proceso de evolución. ¿Listo? ¿Qué es tolerar la frustración? Tolerar la frustración es que todos nos podemos equivocar. O sea, lo importante no es equivocarse, sino entender eso que nos pasó, por qué nos pasó, y empezar a hacer como entre todo el equipo, entre todo el grupo, entre toda la familia, cómo superar una crisis, ¿sí? Entonces, el niño que perdió el examen, entonces no es simplemente llegar y decir, es que tú tienes que ser el mejor, no, es entender por qué perdió el examen, qué fue lo que no entendió, porque ya eso pasó, es cómo lograr que la próxima vez él pueda ganar el examen, pero no desde la presión de que tiene que ser el mejor, sino desde, puedo hacerlo bien. ¿Listo? ¿Qué entienden ustedes por el autoestima? ¿Cómo se quiere uno? El amor propio. Sí, el amor propio. Bueno, lo más importante de la autoestima es arrancar por dos conceptos. Uno es la autoimagen y la otra es cómo me proyecto. Entonces, la autoimagen es como cuando tú te miras en un espejo y entender cómo me siento. O sea, nadie a uno lo hace sentir ni lo hace ver como uno no quiera que se sienta ni se vea. Entonces uno muchas veces deja llegar una cantidad de factores externos que le van haciendo a uno cambiar su propia percepción. Entonces, tú no eres tímido, pero todo el mundo te la pasa diciendo es que tú hablas enredado, tú no sé qué, y al último terminas que no estás exponiéndote frente a la gente. Entonces uno mismo va dejando y eso termina siendo baja autoestima. La baja tolerancia a la frustración también es baja autoestima. O sea, porque siempre se coloca como baja autoestima como esa persona que se ve aburrida, que se ve a toda hora como sometida. Las personas que se autoexigen mucho también tienen baja autoestima, porque tienen que estar a toda hora pidiendo como una aprobación para poder lograr llegar a tener éxito. Y uno simplemente tiene que ser pues como transparente para poder lograr lo que se propone.
¿Qué inquietudes tienen? Preguntas sobre el concepto de inteligencia emocional. Claro. Entonces vamos a hacer la actividad que es con unas tarjetas. Yo les voy a colocar a ustedes las tarjetas sobre la mesa. Esas tarjetas van a estar hacia abajo y cada una va a sacar una tarjeta y vamos a hablar acerca de esa tarjeta. Entonces regálenme un momento. Léenos, Sandra, ¿qué es esa tarjeta? El miedo. Se trata de un sentimiento muy instintivo que muestra el deseo de protección del ser humano ante posibles peligros. Sin embargo, el miedo puede darse en distintos grados y también ante distintas causas. Emociones secundarias al miedo: la angustia, la preocupación, la perturbación del ánimo, la ansiedad, el temor, el pánico, el pavor. Bueno, entonces, primera pregunta con respecto al miedo. ¿Por qué se da esta emoción y qué le pasa a la persona que la experimenta? Pueden copiar en sus hojas. Pueden coger la siguiente tarjeta. ¿Quién sigue? Listo, Ana. La tristeza. Otra emoción primaria que también es base para emociones secundarias que conectan con la esencia de lo triste. Pena, lástima, compasión, anhelo, melancolía, proceso de duelo, llanto, amargura, pesadumbre, dolor del alma, aflicción, desconsuelo y desesperanza. Ahorita mi número del 2 al 5. 5. Bueno. ¿Cómo identificar esta emoción en los demás sin fijarse en la cara? Es la pregunta. ¿Cómo identificar esa emoción? ¿Cómo identificar esta emoción en los demás sin fijarse en la cara? Ya, esa Pueden es la que anotarlo. tenemos que... Esa es la que tienen que responder con respecto ¿Cómo a la identificar tristeza. esta? ¿Cómo identificar esta emoción en los demás sin fijarse en la cara? Alegría. Preciso hoy. Es la emoción principal. Está causada por un motivo que produce agrado. Como emoción primaria, la alegría está conectada con otras emociones secundarias que están en su mismo contexto, pero tienen una intensidad diferente. La ilusión, el gozo, el éxtasis, la esperanza, la satisfacción personal y el regocijo. Bueno, Cata, un número 2, 3 o 4. 4. 4. ¿Cómo manejar esta emoción con uno mismo y con los demás? Amor. Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. André, una pregunta, 2 o 3. 2. ¿Cómo influye esta emoción en la relación de pareja y con los demás? Yo voy a leer la última tarjeta. Se llama la ira. Es una emoción primaria. El enfado es un sentimiento natural que surge cuando una persona se considera víctima de una situación que considera injusta. Emociones secundarias de la ira: la cólera, el resentimiento, la furia, el fastidio, la molestia, la indignación y el odio. La pregunta para responder es: ¿cuál fue la última vez que se te presentó y cómo te sentiste? ¿Quién quiere compartir alguna de las respuestas? Todas. Sí. Todas. Bueno, entonces la primera pregunta, que dice ¿Por qué se dan, ¿por qué se dan las emociones? No, porque se dan Miedo. esta emoción y qué pasa a la persona que lo experimenta. Ajá. Yo puse, se da por situaciones que no conoce y de las cuales no se tiene el control. Se siente impotente para poder afrontar la situación, ya que no posee las herramientas para afrontarla. Perfecto. Por situaciones donde no hay seguridad.
Sí, yo también. y puede producirse o suscitarse malas decisiones. Perfecto. Qué bien. Por el enfrentamiento a un nuevo desafío, lo detiene un proceso de crecimiento y hay mucha frustración. Por inseguridades y temores. Perfecto. La segunda pregunta. ¿Cómo identificar esta tristeza? ¿Cómo identificar esta emoción en los demás sin fijarse en la cara? Por su lenguaje corporal. Y por el hablar. Con la movención de manos, con temblor, Por el tono de voz cuando se nota decaído o afligido. Alegría. ¿Cómo manejar esta emoción? ¿Cómo manejar esta emoción en uno mismo y con los demás? Se maneja a través de la actividad y vivencias que tenemos diariamente y este sentimiento puede ser muy contagioso. Se maneja compartiéndola, transmitiéndola la energía positiva, perdón. Transmitiendo la Pues yo energía siento que eso no se positiva. maneja. Cuando uno está alegre, ¿cómo maneja Se eso? comparte. O sea, eso la transmite, lo contagia, único. sí. Porque así de que disimular la alegría, pues no. Si no disimular una rabia, ¿cómo disimular una alegría? Amor. ¿Cómo influye esta emoción en la relación de pareja y en los demás? Siempre se dice que el amor es la base de todo, es la que mueve todos los sentimientos y es la base fundamental para afrontar los problemas que como pareja se nos puede presentar. Es altamente influenciable. Cediendo o dando, ¿cierto? Recibiendo o es la esencia que emana de uno mismo y se transfiere a quien lleva una sintonía o recibe o percibe este sentir. es una emoción que conecta a todos. Es principal, tiene gran importancia para una vivencia armoniosa. Pues yo la verdad estuve como corchada con esa pregunta, Juli, pero me parece que influye positivamente en una relación, pues para mí me corchó. ¿Pero por qué te corchó algo? No sé si de pronto será el sentimiento de que yo hace mucho tiempo no tengo una pareja, no sé en qué pueda influir, porque igual pues uno siente amor por los hijos, pero mira que hacías mucho énfasis en la pareja. Yo pienso que de pronto fue por ese motivo que yo hace mucho tiempo no tengo pareja, entonces no como que olvidé como esa situación. Pienso yo que fue eso, porque en verdad me sentí corchada, Juli. Y la última pregunta. Ira. ¿Cuándo tuviste la Última vez que se presentó y cómo me sentí. Fue hace 2 días y me sentí muy frustrada. Hace poco y es difícil controlar este impulso ya que se suscita en momentos inesperados, pero cuando sucedió respiré profundo y me relajé. Yo hace 8 días y lo mismo, sentí una frustración e impotencia. Perfecto. Este es el ejercicio que hicimos como en la familia. Espero que les haya gustado, espero que haya quedado un poquito pues como el trabajo de lo que es la inteligencia emocional y sobre todo los que son padres de familia es importante manejarla porque como nos reflejamos nosotros, ese va a ser el reflejo hacia los hijos. Y como nosotros nos comportamos, ellos van a comportar porque recuerden que ellos siempre nos ven a nosotros como ese ideal a seguir. ¿Qué se entiende por habilidades sociales? Bueno, las habilidades se entiende por Son como la habilidades. forma que uno maneja para relacionarse con los demás. Habilidades sociales. Ok, ¿qué más se entiende por habilidades sociales? El entorno donde uno se desarrolla, donde uno se desenvuelve. Pero es como las funciones que tú Que haces hace dentro como de el ese rol, entorno, como es un el rol que uno hace dentro Ok, de eso. sí, y cada uno va haciendo como su potencial dependiendo de lo que tiene más como potencializado o puede potencializar. Y es lo mismo que decías ahorita, todas las personas desde la casa les da mejor la comunicación con otras personas y a otras les queda más difícil O comunicarse. sea, no son coherentes como con las mismas actitudes dependiendo del grupo en el que se desenvuelva. Sí, es así. Bueno, vamos a hablar entonces de conocerse a sí mismo. En el tema de las habilidades sociales es importante conocerse a sí mismo porque dependiendo de eso es como yo me relaciono con los otros. O sea, si yo sé qué me afecta, qué me hace feliz, qué me pone triste, qué me da rabia, eso me determina a mí las reacciones frente a alguna situación específica. ¿Sí? Entonces es importante conocerse a uno mismo. Es importante conocer las relaciones con los demás. O sea, cómo hago yo esas relaciones, cómo determino, construyo, exacto, como desde la confianza, desde la honestidad, desde el respeto. Es importante como tener en cuenta. Lo otro es como vivir en grupo.
¿Qué es vivir en grupo? Que ahorita lo habíamos hablado, es entender las diferencias, aprender a respetar, a ser tolerante, ¿cierto? Como decía A Juana, tener- la aceptación. La aceptación, es importante la Adaptarse. y la adaptación también. ¿Qué se entiende por autoestima? El amor hacia uno mismo. Ustedes niños, Luisa, ¿qué entiendes por autoestima? Ok. Bueno, para algunos de ustedes, ¿qué sentirse importante? Andrés lo había dicho ahorita. Sí, que pues hacerse valer uno, pues que así no tenga retos, pues uno no se puede menospreciar lo que uno hace o el trabajo. Eso es importante y lo habíamos tocado también ahorita, y es que a pesar de que haya una situación difícil, uno debe tomar el camino desde la aceptación de que se equivoca, pero luego de ahí simplemente retomar y seguir, ¿cierto? Porque porque se equivocan todos, y habíamos hablado que de un momento de crisis normalmente es donde nacen las grandes ideas, pues así lo han hecho, o sea, las revoluciones, por ejemplo la revolución industrial, todo ese tipo de eventos, digamos, mundiales, han generado cambios mundiales y que nos han afectado positivamente a todos. Y también habías dicho que de pronto es como una catapulta, donde puedes coger de ahí para avanzar y ser mejor y O decir- para retroceder. o para retroceder y irse más al fondo. Es verdad. Es importante el tema de los saberes diferentes. O sea, ¿qué son esos saberes diferentes? Es que todos podemos tener una Habilidades. percepción distinta de la misma situación, y es importante saber escuchar, porque lo que para mí puede ser una bobada, para el otro puede ser algo supremamente importante. Es verdad. Estar feliz por las cosas adecuadas que hacen. ¿Qué? Sí. Adecuadas que hacen, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Lo que decía Andrés, o sea, porque siempre tengo que estar como esperando que me juzguen. No, yo puedo estar haciendo una cosa que realmente para mí es importante. Por ejemplo, en el caso de Juana, el baile, para otras personas podrá decir, pero eso sí será productivo, pero para ella es productivo. Para Andrés, por ejemplo, sacar los perros, o sea, son cosas que finalmente terminan siendo una motivación dentro de esa persona, y no podemos llegar al tema de menospreciar el proceso. Y aceptarse las limitaciones e intentar solucionarlas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no todos somos buenos para todo. Y a veces a uno el mundo le exige que tiene que ser bueno para todo. Entonces tú tienes que ser bueno en matemáticas, bueno, pues a tener todo en 5, tenés que ser excelente hijo, excelente persona. O sea, uno sí tiene que buscar el equilibrio. ¿Y qué es el equilibrio? Buscar ser siempre feliz. Pero eso no necesariamente quiere decir que lo que Uno no yo... puede cometer errores. Exacto, Andrés, o sea, no quiere decir ni que uno no se pueda equivocar, ni que tampoco siempre es lo que el otro quiera, es lo que a mí me haga feliz y lo que Pero para mí tampoco se- lo puede Pero tomar yo como sí- excusa. Pero yo sí Pero puedo bueno. preguntar algo, pero eso sí es sano, uno que uno tenga que saber de todo. Sí es sano. Por eso no, uno no tiene que saber de todo, es lo que estamos diciendo, que siempre, o sea, por ejemplo, normalmente cuando le ponen la mención de una persona en un colegio, es porque le fue bien en todas las materias, entonces siempre es el súper teso. Pero puede haber una persona que sea súper hábil en el tema del dibujo, por ejemplo, y a esa persona no se le da el mérito, reconocimiento. ni tampoco se le potencializa esa, pues como ese arte que tiene. Y también es importante, puede ser tan importante para los dos, porque los dos pueden llegar a ser muy exitosos, ¿cierto? ¿Quién más me iba a decir algo? No, Pero también es ser auténtico. ser auténtico es importante, eso es importante, mano. Tú, que decías que... Pero que yo pienso que todo el es como no puede excederse, todo extremo es vicioso. Lo que- Porque yo pienso que eso también puede llegar que, yo no soy hábil para eso y tampoco intenta hacerlo y se queda como ahí. La acotación que te iba a hacer. Uno sí puede saber de todo, pero uno no puede ser excelente o experto en todo. Entonces puede tener un conocimiento vago, pero no necesariamente va a ser suficiente en todas las materias. Hay algo muy importante, y es Hay que... unas cosas que van a ser mejores. que otras. no, y lo otro es que una cosa es que yo no quiera hacer 10 en todo por darle gusto al otro, es que eso es distinto, porque yo, por ejemplo, si vamos a Leonardo da Vinci, era arquitecto, era pintor, era matemático, era filósofo, el tipo sabía todo, pero le apasionaba todo, o sea, es eso, es qué es lo que a mí me apasiona, pero es diferente que yo, por ejemplo, le diga a Andrés, es que vos tenés que ser bueno en matemáticas, y Andrés puede sacar unas notas de 10 todo, 10, pero lo hace desde la obligación, desde la frustración, no desde la felicidad. Son dos cosas distintas cuando a mí me apasiona algo.
Bueno, y no desanimarme cuando las cosas no van bien, pues que ya lo venimos hablando, pues es simplemente como el reto para mejorar. Conocerse son los estados de ánimo, veníamos hablándolo, ¿cierto? Que uno puede estar aburrido, contento, saber qué le alegra, qué lo pone a uno triste para poder como identificarlo. Y que dice, puntos claves en las habilidades sociales. Primero, ¿quién me lee la primera? Se adquieren a través del aprendizaje. Entiéndase por aprendizaje, no necesariamente el estudio. El aprendizaje es, por ejemplo, a la edad que está Amelia. O sea, que es cómo le empezamos como a estimular esas cosas que son importantes para desde un bebé. Listo. La segunda. Son recíprocas por naturaleza, requieren para su desarrollo la relación con otras personas. Es decir, yo no puedo desarrollar una habilidad social sola. Sola. Pues, o sea, necesito del otro. Sí. Y llámese al otro mamá, papá, hermanos, amigos, primos, pero mínimamente necesito otra persona para desarrollar mi habilidad social. ¿Qué dice ahí? Incluyen conductas verbales y no verbales. Entonces lo que decíamos, no necesariamente el que yo no hable no quiere decir que no pueda demostrar mi conformidad, mi no conformidad, mi proceso. Y están determinadas por el reforzamiento social, positivo o negativo. exacto. Entonces, que por ejemplo lo que hablábamos incluso, por ejemplo, en la vida laboral, hay personas que por naturaleza son temperamentales y entonces ya las encierran en una exacto, las encasillas sobre eso, entonces nunca le damos la oportunidad de ver las habilidades que tienen. Entonces cualquier cosa, es esa persona porque es mal geniada, es que es esa persona. Entonces también es como eso cuando lo que hacían positivo o negativamente. ¿Qué es el apego? Dori, léeme qué es el apego. Establecer lazos afectivos con otras personas. Entonces, ¿qué es el apego? Por ejemplo, cuando la mamá de uno se va todo el día y uno se siente solo, ¿cierto? O cuando uno tiene una relación de pareja y esa persona no pelea con ellos, eso es apego. Si uno siente que Pero no el se va así. apego es malo o es bueno. El apego es bueno. El apego es Ni bueno. bueno ni malo. No, el apego es bueno, por lo que venimos hablando de las habilidades que se construyen en la relación con el otro. El problema es que entonces si Andrés es mi pareja, entonces Andrés no está y yo dejo de sentirme bien porque él no está. O sea, yo no puedo limitar mi felicidad a otra persona. Esas son dos cosas muy diferentes. Pero uno siente apego por todo el mundo. Por todo el mundo y por las cosas, por todo, ¿cierto? Sanamente. Bueno. Empatía. Ponerse en el lugar del otro y entenderlo. Entonces, ¿qué es empatía? Cuando tenemos las situaciones de familia donde el chico quiere salir y el papá no lo quiere dejar salir porque es muy tarde. Entonces es llegar a ese punto común donde dices que yo quiero salir por estas razones, pero también entender el papá por qué te está cuidando, ¿cierto? Entonces es como llegar a ese punto de equilibrio, porque a veces ni los papás se ranchan en no vas y no vas, pero los jóvenes también es que yo me voy, Y ¿cierto? viceversa. O sea, eso es de parte y parte porque ellos nunca me entienden a uno y uno nunca me entiende a ellos. Pero es que uno, por decir, uno como padre, ¿cómo va a decir? No, es que mi hija quiere salir a las 9 de la noche para venir a las 2 de la mañana. Ay, no me voy a poner en el lugar de ella, qué pecado, dejémosla salir a las 9 de la noche. Pues es como difícil, Muli, ¿cómo hace uno eso? Pero es que casi siempre es de parte. O sea, uno no se pone en el lugar de... Por eso, pero ¿cuándo es ponerse en el lugar del otro? Es no asumir mi posición Yo la radical. acompaño. Es aprender a escuchar, sí, Cata, es verdad. Y entramos a las tres. Pero es esa posición, listo, vas a salir, entonces yo te llevo hasta donde vas y te recojo a la hora que vas a salir. Eso es una forma de negociar y de tener un equilibrio. Es distinto a decir, no te vas, o el muchacho decir, me voy, así usted me diga que no. Porque ahí llegan a un acuerdo, la persona fue y la mamá está tranquila, ¿cierto? Entonces es importante como llegar a ese tipo de lo que es la empatía. La asertividad. Defender los propios derechos y opiniones sin dañar a los demás. Exacto, entonces volvemos a lo mismo, o sea, mi libertad está hasta que yo no afecto al otro. Mi libertad está hasta que yo no afecto al otro. Difícil eso. Uno por lo general siempre antepone sus sentimientos y pues, Dios mío, pero luego reflexiona y escucha, no puede ser activo, por ejemplo, con las situaciones que uno vive diariamente en el trabajo o con los hijos. Uno tiene que escuchar, pero si le hubiera dicho a Emanuel que no debería actuar así, sino que me enloquecí, luego ya... Pero la asertividad tiene algo importante y es que puede que yo en el momento no haya tenido una actitud, digamos, proactiva, positiva frente a la situación,
pero se puede remediar cuando yo cojo esa situación, esas herramientas y entre el equipo soluciono, pues con la familia soluciono, me reaccioné así por esta y esta razón. Pero es como cuando lo mismo y ahora cuando uno se queda como en el error. En el error, exacto. Bueno, la comunicación es importantísima. Saltaste uno. Cooperación. A la cooperación. Colaborar con los demás para lograr un objetivo común. ¿Qué es la cooperación? Algo tan simple como, por ejemplo, lo que les tocó a los muchachos en el dibujo. ¿Qué se comprometen ustedes a hacer esta semana en los oficios de la casa? ¿Listo? Comunicación, importantísimo, es poderse expresar en los sentimientos, pero de forma sana, ¿cierto? No es de la rabia, no es de es que yo voy a hacer valer mi punto de vista, sino por lograr, no necesariamente hablar es comunicarse, son dos cosas muy diferentes. También es escuchar, mira, ahí dice. Tener buena comunicación, no solamente la capacidad de decir las cosas, sino de tener la paciencia. Y a veces suele ser más importante la escucha que la misma habla, ¿listo? El autocontrol venimos hablando pues hace rato del tema. Y comprensión de situaciones, que también lo venimos diciendo. Todos van entrelazados, un engranaje. Y resolución de conflictos, pues que a pesar de que haya una situación difícil, igual hay que hablarla. Cuando se bajen los ánimos hay que hablarla porque uno no puede dejar, entonces Juana se fue brava, entonces ya Cata se fue brava y nunca lo cogieron y lo pusieron sobre la mesa, o Luisa con Andrés, pues lo que son hermanos, entonces es importante. Y hay como una regla básica en esa última, que yo no la aplico, pero es súper buena. El que se enoja pierde. Es verdad. Y lastimosamente eso es cierto. Bueno, ¿cómo adquirir las habilidades sociales? Entonces es simplemente relacionarse, empezar a buscar grupos de satisfacción donde uno se siente cómodo, pero también donde uno se desarrolle, ¿cierto? Porque es que hay grupos que uno se siente cómodo, pero no se desarrolla, ¿cierto? Que le aporte. Que le aporte y que uno les aporte, o sea, que generalmente que ayuden a Haya una evolucionar. retroalimentación. En ese punto hay como algo y es que pues los padres y los hijos no entienden eso, que uno tiene moralidades como grupos sociales, entonces yo no me comporto de la misma manera en todos lados, en mi familia me comporto de una forma y con mis amigos de otra, entonces por decir los papás le reprochan a uno, ve, pero vos con esta gente te comportas de esta forma, tú no le decís que lo amás, pero en la casa no expresas eso, y puede ser que en la casa no le enseñaron nunca eso. Exacto. Pero no es algo para reprochar, sino de entender de que uno ¿Qué son los factores que influyeron para que esa actitud se Acuérdate que hablábamos del tema del aprendizaje. El aprendizaje es eso, o sea, yo por ejemplo si nunca abrazo a mi hijo, pues no voy a esperar que mi hijo me abrace, ¿cierto? Es muy difícil, puede que eso se vaya aprendiendo con el tiempo, pero... Ahí lo que decía Luisa ahorita, que el amor, lo que le decía, el amor no se aprende, pero uno sí puede aprender conductas que lo llevan a ver como el amor en otra forma, expresarlo. A mí en mi casa no me enseñaron a expresar esas cosas, a dar un abrazo, a decir un te amo, eso lo aprendí por fuera. Bueno. Ya va a llorar. Ay, pero es que tiene el moco afuera. Bueno. Bueno, vamos a hablar entonces de la experiencia directa, de las limitaciones y de los refuerzos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo directamente reacciono. Otras es que yo tomo la posición de mi mamá, de mi hija, de mi hermano, porque me funciona, ¿cierto? Entonces, como, por ejemplo, ustedes dos que son hermanos, yo veo que como Luisa es callada, a todo le dice que sí y le funciona, pero yo no soy así, pero como a ella le funciona, entonces yo la imito. Entonces, eso funciona muchas veces como para lograr lo que quiero, pero no hay autenticidad. Entonces, ¿qué pierdo yo? Pierdo mi ser y volvemos a lo mismo, termino haciendo las cosas de una manera frustrada. Bueno, y los refuerzos, ¿qué son los refuerzos? Eso funciona como en el colegio, que es un refuerzo, lo que yo voy perdiendo, ¿cómo lo potencializo? ¿Listo? Exacto, entonces ¿cómo lo recupero? Si hay un problema de comunicación y expresión de sentimientos, pues ¿cómo hago refuerzo? ¿Qué vamos a hacer? Venga, hablemos. Por ejemplo, cuando usted tiene un problema con alguien, usted así ya pues, que le toque esperar hasta el otro día que le calme, pero nada. Es importante, eso hace parte de los refuerzos también súper bien. Bueno, y cuidado con los videojuegos, la televisión y la tecnología. Estas tres cosas aíslan, o sea, no permiten desarrollar esas habilidades.
¿Por qué? Porque si yo llego a mi casa, ni siquiera comparto una comida para saber, Luisa, cómo te fue Andrea, cómo te fue Andrés, cómo te fue Juana. Entonces, yo ni siquiera supe esa persona si estuvo contenta, si estuvo feliz, si estuvo triste, si tiene un problema, sino que lo que hago es hablar con la amiga con la que estoy todo el día. Listo, entonces es importante como tener cuidado con eso. Ahora, no es llegar al extremo de no usarlo, es que todo tiene un espacio y tiene un momento, es definir cuál es nuestro momento y cuál es el que no. En la semana pasada que se fue la señal del WhatsApp, salió una frase muy buena que decía: hoy que no tenía WhatsApp, conocí personas maravillosas y estaban en mi casa, era mi familia. Es verdad, ese mensaje es súper lindo. Pues, o sea, y mucha gente lo dio pues como charla y no sé qué, pero cuántas personas ni siquiera saben. Por ejemplo, hablaban lo de la ballena azul, no sé si todos lo han escuchado, pero, o sea, eso se volvió, pueden que haya sido 2, 3, 15, y pero son muchos jóvenes, eso no es. Lo importante no es la cantidad de los chicos que se mataron con el juego, es por qué llegaron a matarse y los padres no se dieron cuenta. O sea, ese es como el mensaje, ¿cierto? Como entender lo que pasa.